Buenos días, familia liceísta. Soy Gina Guerrero, orientadora del Liceo Nueva Vida, de profesión psicóloga, y en este momento vamos a abordar el tema de acompañamiento familiar. Pero para ello necesariamente tenemos que hablar de las crisis de los jóvenes y de los niños, de estas etapas evolutivas y cuán importantes son para ellos acompañarles en este proceso. Cuando hablamos de crisis, inmediatamente nos referimos a juicio, a una etapa en donde tengo que cerrar algo o tomar una decisión sobre algo. Y en este momento, pues esa terminación es de un acontecer, ¿cierto? Se refiere a un acontecer. Voy a leerles un poquito y se define el ingreso en una situación nueva que plantea sus propios problemas. El ser humano busca una solución para salir de estas crisis. En toda crisis se presenta al mismo tiempo el peligro y la oportunidad. Son dos caminos entonces. Se ha diferenciado entre los acontecimientos vitales, ¿sí?, y otros desencadenantes traumáticos. ¿A qué nos referimos con ello? Acontecimientos vitales, pues son todas esas etapas que debemos pasar desde la niñez hasta nuestra adultez, hasta cuando ya enfrentamos la vejez, ¿cierto? Son estas etapas evolutivas que son normales en el ser humano. Así que nos obliga a enfrentarnos a ciertas situaciones e historias a nivel cronológico, ¿no? En estas etapas de nuestras diferentes edades. Así que también se diferencia la otra parte, que son esos desencadenantes traumáticos que pueden llevarnos a una crisis. Como cuáles, como la pérdida de algún ser querido, un noviazgo fallido cuando somos adolescentes, un embarazo no deseado, ¿cierto? Y todas esas etapas por las cuales atravesamos y que llegan de un momento a otro, son situaciones repentinas que nos pueden ocurrir. Ahora también vamos a hablar de esas situaciones críticas, pero también de nuestra sociedad. ¿Cómo es nuestra sociedad frente a una crisis? ¿Cómo es nuestra sociedad ante un acompañamiento, ante la sensibilización de saber la importancia que todo el mundo necesita para acompañar sus procesos? Y es así como Bowman nos habla sobre la modernidad líquida. Estamos en una contemporaneidad en donde en la actualidad se ve una sociedad donde hay unos valores demasiado sólidos, en donde se caracteriza por la incertidumbre, por la vertiginosidad y rapidez de los cambios, y eso ha debilitado los vínculos humanos. Y dice literalmente Bauman que es donde los nexos son frágiles y caducan demasiado pronto como para ayudarnos a entender el sentido de nuestros días. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estamos alejando los unos de los otros. La vertiginosa vida que vivimos hoy es una que obliga a estar hiperconectados a un celular, a una pantalla del computador, a una tablet, a un televisor, y se han cambiado los tiempos de los juegos de mesa, de la charla alrededor de los alimentos, de ese tener ese tiempo sin ningún aparato electrónico. Es así como los diálogos alrededor de un cuento o el cuento como tal, cuando yo lo leo a nuestros hijos, entonces ya van desapareciendo esos tiempos y le damos prioridad a la vertiginosidad de nuestros días, a la ansiedad que genera estos estados en donde sencillamente vemos que la sociedad está corriendo y tenemos que correr a su ritmo. De manera que cuando llega la crisis a nuestros niños, niñas y adolescentes en sus diferentes etapas de vida, ellos ponen en la mesa muchas cuestiones. Se evalúan, se cuestionan, se preguntan por la vida, por el sentido mismo de la vida, y se hacen preguntas como las siguientes: ¿qué tan importante soy para mi familia? ¿Qué tan valiosa es mi existencia sobre el mundo? ¿Qué sentido de vivir? Muchos desean no vivir más porque no encuentran un propósito de vida. Muchos sienten que no hay salida ante problemas que son solucionables, pero que ellos lo ven sin escapatoria. Muchos sienten la soledad de frente y sienten un nudo en la garganta o un vacío en el pecho. Y esto lo he podido evidenciar durante los talleres realizados en el colegio liceo. Estudiantes en donde desde orientación despliegan sus sentimientos, donde llegan los niños, niñas y adolescentes a contarme parte de su vida. Tan solo son aquellos que se atreven a hablar. Estoy contando solamente con aquellos que se atreven a hablar. ¿Y qué pasa con esos que guardan silencio? ¿Dónde están sus penas, sus angustias? Así que, bueno, los que llegan, a veces llegan
por accidente, por alguna acción en donde sencillamente me preguntan temas muy puntuales o donde sencillamente les estoy revisando algo y llegan a contarme sus cosas, pero de una manera muy accidental. No es porque realmente quieran llegar a orientación, así que estamos contando tanto con los que llegan de manera valiente a contarme como los que guardan sencillamente silencio. Y es aquí donde debemos hacer un pare y cuestionar nuestro rol, nuestras funciones como papá, como mamá o como cuidador, porque pues en esta sociedad donde estamos, familias que lleguen con papá y mamá, pues a veces son comunes de verse como a veces no. Entonces, llámese ese cuidador, papá, mamá, abuelo, tío, tía, es ese acompañante de vida y es allí donde tenemos que cuestionarnos sobre nuestro rol. Y hacernos preguntas como, ¿vamos por un buen camino? ¿Sé cuáles son las crisis por las que está atravesando el niño, niña o adolescente a mi cargo? ¿Sé cuáles son sus crisis? ¿Sé cuáles son los eventos traumáticos por los cuales se ha enfrentado? Porque muchas veces ellos guardan silencio. Sé cuáles son las crisis y pues esos momentos por los cuales ellos pueden pedir una orientación, les oriento de manera adecuada. Así que, bueno, bajo esos términos de ese acompañamiento responsable y afectivo, pongo también límites a su comportamiento o acolito sus comportamientos que no son deseables. Ahí es donde tenemos que cuestionarnos. ¿Estoy al pendiente de quiénes son sus amigos, sus amigas? ¿Sé qué es lo que le atormenta? ¿Sé qué es lo que pasa en el colegio? ¿Lo que vive en el colegio? ¿Sus aventuras con los amigos, con las amigas? ¿Con las amigas? ¿Las personas que le llaman la atención? ¿Las que le gustan? ¿Su orientación sexual? ¿Sé cuál es? Y ahora quiero pues ver con ustedes dos etapas, ¿cierto? De manera muy breve, que son infancia y adolescencia. Y pues que los hemos estado manejando durante este pequeño momento. Y pues en la infancia, para que el niño o niña goce de un adecuado crecimiento y pueda ir adentrándose en el mundo social, es importante que disponga no solo de un entorno amoroso, cálido y cuidador, sino que pueda proporcionarle límites adecuados y el ambiente idóneo para que pueda sentirse seguro. Así que en la primera infancia y en la infancia será importante generar normas de higiene, hábitos, rutinas de alimentación, como la hora, el lugar y la cantidad de alimentos que debe comer, tiempos de juego, las pautas necesarias para que los niños y niñas puedan comportarse de una manera sana, respetuosa, afectiva y cálida, no solo con nosotros, sino ante sus autoridades como lo son profesores o hacia sus pares, que son sus compañeritos de clase. Por lo demás, entonces, bueno, hay que enseñarles a cuidar su cuerpo, que es templo, que es algo sagrado, que es territorio sagrado. Enseñarles a decir no. No todos los niños tienen que decir sí a todos los requerimientos de los adultos. Y ahí es donde es importante decirles que deben parar ciertas conductas. Enseñarles a pedir ayuda y que usted como cuidador sea esa persona de confianza, a donde pueda acudir como territorio seguro y pues prevenir con estas acciones todo tipo de abuso sexual o vejámenes o maltrato hacia ellos. Todo tipo pues de acción, claro, que pueda dañar la integridad de nuestros niños, niñas y pues también, obviamente, ya cuando van a crecer, nuestros futuros adolescentes. Es importante entonces compartir el tiempo posible con nuestros niños y niñas, evitando al máximo los canguros cibernéticos, es decir, televisión, consolas, tablet, celulares, porque pues a veces para tiempos de ocio utilizamos estas herramientas que quitan y restan tiempo con nuestros niños. Por otra parte está la adolescencia, esta etapa crítica. La UNICEF señala que el 70% de los trastornos mentales, y ahorita tan sonada la salud mental, comienzan antes de los 24 años. Es decir, que se ve deteriorada la salud mental, pero ¿por qué factores para los adolescentes? Pues sencillamente se escucha mucho el término de depresión y de ansiedad, y hay niños que terminan cortándose o autolesionando su cuerpo. Y pues este tipo de dificultades a nivel de salud mental hoy en día se está viendo de manera pues muy común, ¿no? Eh,
Dice que, pues, según distintos estudios del alcance mundial, los adolescentes felices al alcanzar la edad adulta gozan de mejor salud física y psíquica. Pero ¿cómo se llegan a estos estados de felicidad ante un adolescente? ¿Cómo hacer que los adolescentes sean felices? Pues es necesario, como nosotros como cuidadores, como padres, dotar al adolescente de herramientas para que pueda relacionarse de manera autónoma con el mundo exterior, respetando su necesidad de intimidad y ayudándole a fomentar vínculos sanos con los amigos. En ese sentido es importante saber quiénes son las personas que rodean al adolescente, enseñarles a escoger sus amistades, generar esos tiempos de diálogo con ellos. Debe entonces tener esos criterios específicos, no solamente para seleccionar sus amigos, sino para su futura pareja sentimental. Hablar sobre el amor y su equivalencia con el respeto, sobre sus cambios hormonales reflejados en su cuerpo, sobre su orientación sexual. Dar libertad, pero jamás permitir el libertinaje. Hay que mantener las reglas y los límites con ellos, porque pues en esas normas también hay amor y protección. Debemos acompañar estos cambios y ser los primeros en responder a las preguntas que les aquejan acerca del sentido de la vida. Que no sea el amigo con malas intenciones, que no sea el amigo de la pandilla, que no sea el amigo de la calle el que le aconseja, sino que estemos pendientes y generemos diálogo y así ser ese lugar seguro para ellos. Pidamos a Dios sabiduría para ser quienes respondamos a tiempo sus interrogantes o quienes simplemente estemos allí para acudir en esos tiempos de crisis. Piensa en usted como cuidador. ¿Cuántas veces se ha sentido agobiado por cuestiones como la economía y más en estos tiempos? Lo laboral, los problemas familiares o los problemas de pareja. En fin, si esto lo agobia como adulto, ¿cuántas cuestiones no agobian a nuestros niños, niñas y adolescentes? Ellos también pasan por dificultades y muchos de ellos se encierran pensando que sus problemas no tienen solución y llegan a tomar decisiones que perjudican toda su existencia. Ante la omnipresencia de la tecnología que nos abruma en nuestra sociedad y que está presente en todo rincón y que cada vez es más apoyante en la vida de todos y todas, hoy más que nunca es importante reforzar las actividades al aire libre, estimular la lectura y el pensamiento crítico y seguir compartiendo espacios de relación con nuestros adolescentes, hacerles sentir importantes, darles esa palabra de aliento o un regaño con amor y generando conciencia en ellos. Nuestros hijos pueden olvidarse de lo que decimos y también pueden olvidarse de lo que hacemos, pero no se olvidan de cómo les hacemos sentir. Sentir que son importantes. Bueno, hay una conferencista que me gusta mucho escucharle, se llama Marian Rojas Estape, y afirma que los padres tenemos el poder de ser personas vitamina. ¿Y a qué se refiere con ser personas vitamina? Son aquellos que generan confianza, que dan una palabra de ánimo, que impulsan como a nadie. ¿A quiénes? Pues obviamente a nuestros hijos, para que sanen aquellas heridas, ¿cierto? Para que saquen lo mejor de sí, para explotar su talento. Así que tenemos el poder de impulsarles y sacarles a flote de sus crisis y pues esto lo podemos hacer de una manera pues cordial y bajo el diálogo. Así que podemos dar respuesta a esa cuestión sin salida que ellos nombran como caótica y podemos ser luz en medio de sus tinieblas. Es hora entonces de hablarles acerca de la corresponsabilidad familiar. ¿Qué es esto? La corresponsabilidad familiar se define como la distribución de tareas y responsabilidades domésticas de forma equitativa y que implique por igual a todos los miembros del grupo familiar. Ya que sabemos que es importante y relevante acompañar los procesos en relación al desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes y acompañar sus crisis a medida de que crecen, tenemos que hablar del acompañamiento desde casa en relación al proceso académico. Pero, ¿qué tan importante es que yo acompañe al niño en este proceso académico? Pues muchísima. Resulta que también hay estudios que determinan que hay una correlación entre el ambiente del niño, en donde se desarrolla, y cómo él mejora en esa parte académica. Es decir, que entre más tenga bienestar el niño dentro de casa, más va a desempeñarse óptimamente dentro de este contexto académico. Y esto lo dicen Coleman y Figueroa, Erazo, 2003. El control ejercido por los padres sobre las tareas es decisivo a la hora de lograr buenos resultados académicos. Insiste además en su papel como influencia positiva en el comportamiento de los niños y su rendimiento escolar.
Afirma que que los resultados escolares de los alumnos son productos de la interacción entre los recursos que aporta la familia a la educación de los hijos y los aportados por la escuela. De allí la contribución de cada uno de estos entes en la formación académica de los estudiantes. Por otra parte están las disposiciones legales. Los entes gubernamentales dirigen y rigen esta normatividad de que como nosotros como padres de familia tenemos que estar presentes en la escuela de padres y también en estos campos de formación y de información, de entrega de boletines. Así que está la ley 2025 de 2020, en donde se establecen los lineamientos para la implementación de las escuelas para padres y madres de familia y cuidadores en las instituciones de educación preescolar básica y media del país, cuyo objetivo es fomentar la participación de los padres, madres de familias y cuidadores de los niños y niñas y adolescentes en su formación integral académica, social, de valores y principios de los estudiantes de preescolar, básica y media en las instituciones educativas públicas y privadas. Así que esta ley permite las sanciones pedagógicas, no pecuniarias, en caso de inasistencia de los padres o madres de familia o cuidadores, siempre y cuando se encuentren estipuladas en el manual de convivencia. A no ser por justa causa, ¿no? Como un caso fortuito, fuerza mayor o negación del empleador, del padre, madre y o cuidador. Por otra parte está el decreto 1286 del Ministerio de Educación Nacional en su artículo 2, inciso G, donde determina que los padres y cuidadores deben recibir durante el año escolar y en forma periódica información sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos. Y en su artículo 3 dispone como deber de los padres acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como primeros educadores de sus hijos para mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores ciudadanos. De manera que legalmente no es opcional el hecho de recibir información y formación desde la institución educativa. La tarea entonces será sígales acompañando, a pesar de ser adolescentes. Nunca son tan grandes como para no dejarse acompañar. Pues aunque ya forman autonomía, aún requieren de usted y a veces piden a grito compañía, convirtiéndose en presa fácil de todo tipo de influencias externas que pueden ser perjudiciales. Cuidemos a nuestros niños, niñas y adolescentes y demostrémosle importancia y amor. Chao, chao, esto fue todo.